Profesor, buenas noches. Recibo el cordial saludo de parte de mi persona y también por parte de mi compañera Esperanza. En esta ocasión vamos a explicar el procedimiento del desarrollo de los problemas planteados a continuación. Doy paso a mi compañera que continúe, por favor. Vamos a explicar el problema número 3. Si un clavelista con masa M está en el borde de una plataforma de clavados con una longitud y una densidad lineal, P, entonces la plataforma adapta la forma de una curva Y es igual a Fx, donde E y Y' es igual a mg, entre paréntesis L menos X, más un medio PG, entre paréntesis L menos X al cuadrado. Y son constantes positivas que dependen del material con este hecha la plataforma IG. Es la aceleración debida a la gravedad. Halle una expresión para la forma de la curva. B. Use FL para estimar la distancia debajo de la horizontal al borde de la plataforma. Bueno, acá nosotros hemos resuelto el ejercicio. En ejercicio pendiente, acá nosotros hemos sacado los datos que es mg entre paréntesis l menos x más un medio pg entre paréntesis l menos x al cuadrado. Entonces y' es igual a mg entre e por i entre paréntesis l menos x más 1 en ρ más que entre 2 e por i. Entre paréntesis va a ser L menos X al cuadrado. Lo que vamos a hacer es multiplicar ambos. Y' es igual a M por G por L. Entre paréntesis va a ser E por I menos GM, MG por, entre paréntesis, E por I más ρ por GL. Entre paréntesis, disculpa, entre 2e por i menos rho por g entre 2e por i viene a ser x al cuadrado. Y' va a ser igual que esto de acá se despeja, va a ser igual a menos p por g entre paréntesis 2e i, x al cuadrado, menos g, mg por x entre paréntesis entre e por i más 2mgl entre 2e más p por g por l entre 2e. Y' va a ser igual a menos pg entre 2e x cuadrado menos mgx entre e y más 2mgl más p por g por l viene a ser entre 2e por i. Y' va a ser igual a dy1 entre dx es igual a p menos pg x cuadrado entre 2e por mg por x entre e por i más 2mgl más p por g por l entre 2 por e por i. Eso acabamos de despejar y d en y1 es igual a entre paréntesis menos p por g x cuadrado entre 2 por e por i menos m por g entre e por i x más 2 mgl más p por g por l entre 2 por e por i. Cierra paréntesis, vas a reemplazar lo que es dx. Integramos ambos lados. dy es igual, entre paréntesis, menos p por g entre 2 por e por i.
x al cuadrado menos mg entre e por i por más 2mg por L más P por G por L entre 2 por E por I. Cierra paréntesis, bajas en lo que es el de X. Continuamos. De Y es igual a menos P por G, X cuadrado, entre 2XE. D de X menos F menos M por G por X entre E por E D de X más entre paréntesis 2M por G por L más P por G por L entre 2E por I. Bajamos lo que es D por X. Y es igual a menos P por G entre 2 por E por I. De X cuadrado de X menos MG entre E y X de X más 2MGL por más P por G por L entre 2 por E por I. Bajamos el de X, Y es igual a menos P por G entre 2 por E por I. Vamos a multiplicarlo y viene a ser 3 al cubo entre 3 menos mg e por i por x al cuadrado que vamos a sacar entre 2 más 2m por g por l más p por g por l. Viene a ser entre 2e por e por i. X más c que sacamos ahí, lo reemplazamos. Continuamos con el otro. Ya. Y es igual a dy entre dx es igual a menos pg entre 6x, x al cubo, menos m por g entre 2e por i, x cuadrado más, entre paréntesis, 2mg por l, más p por g por l, entre 2 por e por i, más c. Hacemos un... De la figura Y1 para el punto X es igual a 0 y para Y es también igual a 0. Y1 es la pendiente del ángulo que forma la tangente de la curva Y es igual a fx con el eje X. Acá tenemos un dibujo que nos demuestra, que nos dice el ángulo va a ser 0. ¿No? Es el punto 0,0. Es la tangente de 0. Es igual a 0. Acá en la figura nos muestra que Y va a ser igual a F entre paréntesis X. Reemplazando en primero la primera parte de arriba, vamos a reemplazar y encontramos el valor de C. Va a ser Y va a ser igual a 0 menos PG entre 6 por E por I. Lo que vamos a reemplazar acá es que nos está diciendo que X va a valer 0. Entonces es 0 al cubo menos M por G entre 2E por I. Por acá igual lo vamos a reemplazar, que viene a ser 0 al cuadrado. Más, entre paréntesis, 2 por M por G por L más P por G entre 2 por E por I. Más 0, que acá era X, ahora lo estamos reemplazando por 0, más C. Pero acá nos dicen que C, sacamos acá la constante y C también nos va a dar 0. Entonces, Y1 es igual a dy entre dx en igual a E por I, va a ser X cubo, menos M por G entre 2 por E por I, viene a ser X cuadrado más
Entre paréntesis acá va a ser, se baja lo mismo, viene a ser 2m por g por L más p por g por L entre 2 e por I. Lo que vamos a reemplazar es esto de acá. Colocamos que C va a valer X o 0 igual. DY es igual a menos P por G entre 6E por I X cúbica menos M por G entre 2E por I X cuadrado menos, entre paréntesis va a ser menos, va a ser 2mg por L más P por G por L entre 2E por I. X y acá lo vamos a vuelta a reemplazar por dx. Integramos en ambos lados. Entonces, f de y va a ser igual, abrimos entre corchetes y va a ser menos pg entre 6e por e por i. X cúbica menos m por g, x cuadrado entre 2e por i. Más abrimos paréntesis 2m g por L más pg por L x entre 2 veces e por i. Cerramos corchete y d por x, bajamos lo que está arriba. Entonces, dy va a ser igual a menos pg entre 6e por i. X cúbica de x menos mg entre 2e por i, eso va a ser x cuadrado con dx, más, entre paréntesis, 2mg por L más pg por L entre 2 veces e por i. Esto de acá cerramos y bajamos, reemplazamos acá, colocamos un x y bajamos lo que es dx. Continuamos. dy es igual a menos pg entre 6 e i. Sacamos la parte de acá y va a ser x cúbica de x menos mg entre 2 veces e por i va a ser x cuadrado de dx más 2 veces mgl más p por g por l entre 2 veces e por i. Cerramos por x más x de x. Entonces, y va a ser igual a menos p por g entre 6x por x cuarta entre 4 menos m por g entre 2e por i por x cúbica entre 3 más entre paréntesis 2mgl más p por g por l entre paréntesis cerramos y entre 2e por i. Cerramos paréntesis, va a ser x cuadrado entre 2 más c1. Llenamos con el siguiente, como es bastante, tenemos que... Ya, acá dicen, como el punto es 0,0, entonces pertenece a y es igual a fx. Entonces, cuando x es igual a 0, y también va a ser igual. Ahora reemplazamos en el 1, que era antes, y en el 2. Vamos a sacar lo que es x0 y y0. Y0 va a ser igual a menos p por q, p por g, entre 24 e por i. La x lo vamos a reemplazar de nuevo por 0 cuarta, menos m por g entre 6 por e por i, por 0 al cubo, más, abrimos corchete, 2m por g por l más p por g por l entre 4e por i. Cerramos corchete, va a ser 0 al cuadrado más c1. Pero nos dicen que c1 también va a valer 0. Es igual. En el A nos dicen hallar
En el A nos dice, hay una expresión para la forma de la curva. Entonces, y va a ser igual a menos P por Q por G entre 24E por I, X cuarta, menos M por G entre 6E por I, X cúbica más, entre paréntesis va a ser 2M por G por L, más F más P por G por L, entre 4E por I. Cerramos paréntesis, va a ser X cuadrado. Reemplazamos, va a ser Y, o despejamos, F de X va a ser igual a menos P por G, entre 24E por I. X cuarta menos M por G, 6E por I. X cúbica más, abrimos este paréntesis, 2mg por L más P por G por L, entre 4E por I. Cierras paréntesis, X al cuadrado. En la B, ¿qué nos dice hallar? En la B nos dice use FL para estimar la distancia debajo de la horizontal al borde de la plataforma. XL va a ser igual, esto es lo que vamos a hallar. Reemplazamos Y va a ser igual a FX cuando X es igual. Y va a ser igual a menos P por G entre 24E por I por L a la cuarta. El L a la cuarta lo estamos reemplazando porque acá es X a la cuarta. Entonces, como nos dicen que X va a ser igual a L, entonces lo reemplazamos. Menos M por G por L cubo entre 6 por E por I, más, entre paréntesis, 2M por G por L, más PG por L, entre 4E por I. Cerramos entre paréntesis, va a ser L al cuadrado. Entonces, Y va a ser igual a menos P por G por L a la cuarta, entre 24E por I, menos M por G por L cubo, entre 6E por I, más 2 veces M por G por L al cubo, entre 4E por I, más L por G por L cubo, entre 4E por I. Y va a ser igual a menos P por G por L cuarta, entre 24E por I, más MG por L al cubo, entre 3E por I, más P por G, L cubo, entre 4E por I. Entonces, Y va a ser igual a menos P, G, L al cuadrado, a la cuarta, entre 24E por I, más L cubo por G, entre 12. Entre 12 e I. Entre paréntesis va a ser 4M más 3 más P por G por L cubo entre 4 por E. Entonces va a ser Y es igual a P menos P por G, L cuarta entre 24E por I, más L cubo por G entre 12. Entonces lo que vamos a despejar es esto. Vamos a multiplicar por aspa. Va a ser 4M más 3P. Continuamos, Y va a ser igual a L cubo por G entre 12. Y vamos a despejar toda esta parte. Y nos va a dar, entre paréntesis, que es 4M más 3P menos PL menos P entre 2. Le doy el siguiente paso a mi compañero. Continuando con la exposición, profesor. Tenemos a continuación el problema 7. Permite un momento. Problema 6, perdón. Y tenemos, ¿qué dice?
Un automóvil frenó con una deceleración constante de 6 pies sobre segundo al cuadrado, lo que genera, antes de detenerse, unas marcas de deslizamiento que miden 200 pies. ¿Qué tan rápido se desplaza el vehículo cuando aplicaron los frenos? Bueno, sabemos que la rapidez final de un móvil está dado por la ecuación de la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 AD, en el cual, en este caso la velocidad final viene a ser cero, la cual, ¿en dónde se detiene? Eh, la distancia que se recorrió son de 200 pies. Y la aceleración, en este caso, como es desaceleración, viene a ser negativo, que sería menos 16 pies sobre segundo al cuadrado. Ya. Una vez tenido, como tenemos la fórmula que es la rapidez final de un móvil, está dada por la ecuación que ya lo mencionamos al iniciar. Ordenamos los, ca- hacemos los cambios de la fórmula con los números que se tiene, con los datos que se tiene dado en el problema. Una vez resuelto que la velocidad inicial elevada a 2 más 2x por menos 16 pies sobre segundo al cuadrado por 200 pies, nos da que la velocidad inicial elevada al cuadrado es igual a 14.400 pies al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, la velocidad inicial sería igual a raíz cuadrada de 14.400 pies sobre de 14.400 pies elevado al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Una vez resuelto la raíz cuadrada de 14.400 pies, nos da como resultado 120 pies sobre segundo, el cual sería la rapidez que se desplaza el vehículo cuando se aplicó los frenos. Tenemos el siguiente problema, que es el problema 7, en donde nos dice un automóvil se desplaza a 100 kilómetros por hora cuando el conductor ve un accidente a 80 metros más adelante y aplica los frenos. ¿Qué desaceleración constante se requiere para detener el vehículo a tiempo de evitar chocar con los vehículos accidentados? Según nos dan los datos, tenemos a 80 kilómetros por hora, y en el cual podemos despejar y nos da, podemos despejar a metros sobre segundo, en el cual nos da 22,2. Bueno, la velocidad final está dada por cero, la cual no lo tenemos. La velocidad inicial está dada por 22,2 metros sobre segundo, el cual se despejó. La aceleración está dada por X, ya que en esta ocasión no lo tenemos. La distancia en la que se encuentra en donde está el accidente está a una distancia de 80 metros. Bueno, la velocidad elevada al cuadrado igual a 22,2 elevado al cuadrado, que es la velocidad inicial despejada, más 2a por 80. Una vez realizado este cálculo, nos da como 492,84 más 160, en el cual cambiamos y tenemos 160a igual a menos 492,84. Como 160a está multiplicando, pasa a dividir, en donde se formaría la ecuación de, perdón, la división de menos 492,84 sobre 160a. Al realizar este cálculo nos da que a es igual a menos 3,08 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces se podría decir que la desaceleración constante que se requiere para detener el vehículo a tiempo de evitar chocar con los vehículos accidentados es de menos 3,08 metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.